Hola, hola, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. ¿Qué les parece si para comenzar iniciamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Pedimos que nos perdones si en algo te hemos fallado, que seas tú limpiando nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra, Señor, con alegría, Señor, y con gozo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño devocional que lo he titulado Apártate del mal. Y para ello les voy a invitar a que me acompañen a darle lectura en Éxodo 23, versículo 2, que dice de la siguiente manera: No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Este versículo 2 me llamó muchísimo la atención por dos cosas. La primera que nada porque nos dice: no seguirás a los muchos para hacer mal. Y me puse yo a pensar que aquí nos dice claramente, en unas palabras más claras, que no debemos seguir la corriente de la gente a nuestro alrededor. Porque no sé si les ha pasado que muchas veces uno hace cosas porque los demás también las hacen, ¿verdad? Yo creo que ese es un problema muy común en la juventud. Yo creo que ya los adultos es un poquito más, son más entendidos, son más claros, pero uno como joven todo se le hace fácil. Uno como joven es fácil que quiera hacer las cosas porque fulanito las hace, pues yo también, no pasa nada. Y yo les digo porque a mí me ha tocado escuchar de muchas cosas, de jóvenes incluso que son cristianos y que se andan comportando como la gente del mundo. Y uno piensa, ¿cómo es posible que hagan eso? Y no falta de que no, pues porque mis amigos son así, pues yo también voy a ser así, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo pienso que ese es un problema de todas las personas, ¿no? Que nos dejamos guiar por las tendencias de los demás. Y como les digo, o sea, uno se basa en lo que esté de moda, ¿no? Si todo el mundo dice groserías, pues yo también, porque todo el mundo las dice, y cómo me va a quedar fuera. Pero, o sea, aquí claramente en este versículo nos está diciendo: no seguirás a los muchos para hacer mal. Y tristemente, muchas veces, les digo, muchas veces uno siguen a la mayoría, no, pues que si la mayoría no va a hacer las tareas, pues yo tampoco. Que si la mayoría va a faltar a clases, pues yo también. No, o sea, aquí claramente nos está diciendo que no sigamos a los muchos para hacer el mal. Al contrario, pienso que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser esa luz en esas tinieblas. A lo mejor y yo les digo, o sea, yo me estoy enfocando en el caso de los jóvenes, pero eso igual pasa en los trabajos. O sea, a lo mejor uno contra muchos es como difícil jalarlos a todos para nuestro rumbo, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es marcar un alto nosotros. Que si todos los demás deciden irse a tomar o deciden hablar mal de otra persona, yo no tengo por qué participar de esas cosas malas. ¿Por qué? Porque claramente nosotros somos diferentes. Y esa diferencia es que Cristo está en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Cristo si hacemos lo que los demás hacen? ¿Verdad que no se puede? O sea, es aquí donde volvemos al versículo ese que dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, realmente, o sea, no podemos seguir tendencias de las personas cuando hacen las cosas malas, cuando nosotros sabemos que es malo. Si yo sé que tomar es malo, ¿por qué me voy a juntar y por qué voy a seguir a esas personas que lo hacen, verdad? ¿Por qué, si yo sé que hablar mal de las personas es malo, por qué yo voy a estar hablando mal de las personas a sus espaldas? O sea, sabemos que esas cosas no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios, porque miren, o sea, aquí en la palabra de Dios claramente nos dice: no seguirás a los muchos para hacer mal. O sea, en pocas palabras nos está diciendo que no debemos de juntarnos con la gente que hace esas cosas malas. Y que si a lo mejor es nuestro mejor amigo o a lo mejor es nuestra misma familia, si nosotros estamos en una situación en la que hay muchas personas que están como hablando mal de otra gente, o que unos vamos a tomar, vamos para acá, nuestro deber como hijos de Dios es: ok, si ustedes quieren hacerlo, vayan, pero yo de mi parte, yo no voy a ser partícipe de eso. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la voluntad de Dios. O sea, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y es una de las formas en las que nosotros nos podemos apartar del mal. Pero también este versículo nos dice: ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios.
La verdad, cuando yo leí esto, dije yo, ¿qué significa litigio? Dije, ¿qué significa eso? Entonces me puse a investigar en el diccionario y encontré que significa enfrentamiento o discusión entre dos o más personas por diferencias de opiniones o intereses. En pocas palabras, debemos de evitar meternos en problemas. Yo sé, y créanme que si alguien lo entiende soy yo. Muchas veces nos encontramos con personas que lo único que quieren es mortificarnos la vida. Y muchas veces lo único que quieren es hacernos enojar, y uno llega a un punto en el que uno explota y en el que uno saca todo el coraje que lleva adentro. Pero saben, o sea, realmente es de sabios callarse. Es de sabios callarse, y créanme que yo me he dado cuenta de eso principalmente este año. Porque muchas veces uno se mete en problemas por causa de haber una contienda. Y realmente, o sea, como cristianos, como hijos de Dios, no debemos por qué estar en contiendas. ¿Por qué? Porque, o sea, Jesús no andaba renegando con la gente, ¿verdad? O sea, al contrario, Jesús era muy sabio, Jesús los escuchaba, y yo me quiero imaginar a un Jesús que los escuchaba hasta que ellos le echaban y le echaban y le echaban, y él simplemente permanecía callado. O sea, yo me quiero imaginar a un Jesús que en su mente él estaba a lo mejor orando por ellos, un Jesús que estaba diciendo, Señor, perdónalos porque no saben ni lo que dicen, Señor, perdónalos. Y yo me quiero imaginar también a un Jesús que en esos momentos, que a lo mejor Jesús como un ser humano, me imagino yo que un Jesús que quería también decirles, ¿verdad? Pero Jesús tenía claro quién era él y quién era su padre. O sea, Jesús sabía que él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús decía, como que, me lo quiero imaginar, que decía como que no trae caso perder mi relación con el Padre por causa de esta persona. Y yo me quiero imaginar a un Jesús que en vez de estar renegando contra esa persona, Jesús me lo quiero imaginar como que orando en secreto, o sea, allí escuchando que le estuvieran echando, pero Jesús en su mente me lo quiero imaginar como que estaba diciendo, Padre, perdónalos, ten misericordia de su vida. Me quiero imaginar a un Jesús que intercedía por esas personas que buscaban una contienda contra él. Y eso, cuán importante es que nosotros lo aprendamos, porque nosotros como seres humanos, obviamente todos tenemos un límite. Podemos nosotros aguantar mucho, podemos nosotros aguantar que nos digan, que nos echen, que nos busquen pleito, que pongan quejas, podemos nosotros aguantar muchas cosas, pero como seres humanos todos tenemos un límite. Y cuán difícil es cuando explotamos y llegamos a un punto de enojarnos y de decirle a la otra persona todas sus verdades. Y eso es muy dañino, ¿saben? Es muy dañino tanto para nosotros como para las personas a las que nosotros ofendemos a base de nuestras palabras. Y yo se los digo porque a mí me ha pasado. Yo me considero una persona muy calmada, pero yo tengo mis límites, y a mí me ha pasado que cuando exploto a un nivel, o sea, uno hasta se desconoce, y al momento uno ya después de haber dicho todo, uno anda hasta agüitado y anda pensando en la otra persona, híjole, lo hice sentir mal, y luego a la vez uno piensa, bueno, pero él me hizo sentir más mal a mí. Pero saben, nosotros es nuestro deber, o sea, que aprendamos a controlarnos, que aprendamos a tener ese dominio sobre nosotros, porque, o sea, aquí nos está diciendo, no responderás en litigio. O sea, no te vas a enfrentar a discusiones con más personas, no vas a andar peleándote con otra gente por diferencias. Y es allí donde yo pienso que es una de las cosas difíciles de uno como cristiano, porque muchas veces a uno le dicen, ay, es que tú eres muy tonto porque no le respondiste, o ay, es que tú eres muy... Pues sí, o sea, nos dicen tontos por no pelearnos con la gente, nos dicen tontos por no responderles, inclusive muchas veces nos dicen, ay, es que tú eres un dejado, porque yo ya le hubiera dicho eso, yo ya le hubiera hecho lo otro, y uno se queda así con cara de que, oye, pues es que yo no puedo hacer eso. Fíjense que a mí, algo que yo he aprendido este año, algo que yo he aprendido es eso, de que cuando nosotros nos dejamos vencer por lo malo, por querer sacar el coraje que llevamos, nos va mal, nos va muy mal, créanme. Por eso es algo que yo lo he aprendido, que necesitamos controlarnos. A mí muchas veces me han dicho, ay, es que tú eres muy dejada, yo ya les hubiera hecho esto, les hubiera hecho lo otro, y yo así con cara de que, pues tú, pero yo no puedo. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa por situaciones duras, uno aprende, ¿saben? Uno aprende, y yo digo, como mexicanos nosotros aprendemos a la mala,
Pero como cristianos tenemos que aprender a la manera de Jesús. Y cuán importante es que recordemos esto siempre, porque créanme que a diario se va a levantar problemas, a diario va a haber gente que quiera causarnos un mal, a diario va a haber gente que quiera venirnos a arruinar la felicidad, ahí va a haber gente que hasta porque no le gusta como yo hago las cosas va a venir y me va a decir cosas. Pero ¿saben qué importante es que nosotros aprendamos a guardar silencio, que aprendamos a decir, ok, sí, está bien? O sea, darles por el avión, dejarlos que renieguen, que griten, que hagan, pero nosotros hay que quedar bien en nuestra relación con Dios. Y eso es algo que, como les digo, es algo que como cristianos batallamos, pero si Jesús lo hizo, nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no es imposible, pero aquí lo importante es que nosotros aprendamos a apartarnos del mal. Y créanme que hay muchísimas otras cosas malas que uno pudiera hacer, pero nosotros tenemos que aprender tanto de lo bueno como de lo malo. Si yo sé que esto es malo, no tengo por qué hacerlo, no tengo por qué hablarlo, no tengo por qué pertenecer a ese lado malo. Si yo sé que a Dios no le agrada, yo no tengo por qué estar allí. Pero como les digo, es allí donde depende de la persona, porque a mí me ha tocado, y créanme que yo hasta me sorprendo de personas cristianas que me dicen, es que yo no le veo mal escuchar música secular, yo no le veo mal tomar un trago solamente. Y yo así con cara de que, ¿no? Pero bueno, o sea, les digo, eso depende de muchísimo la persona, de sus convicciones y de todo. Pero por decir, yo en mi punto de vista a lo mejor va a ser diferente al de ustedes. Pero si yo sé en mi convicción que eso es malo, no porque fulanito me diga que no pasa nada, yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Porque ahí yo estoy hasta pecando por andarme guiando a la convicción de otro, ¿me entienden? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para apartarnos del mal? Porque yo sé que en muchos de nosotros surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es bueno, qué es malo? Pero, ¿saben? Nosotros, para poder tener esas respuestas, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ponernos a orar y tenemos que decirle, Señor, ¿esto te agrada, Señor? ¿Qué es lo que no te agrada? Dime, ve mi vida y dime en qué te estoy fallando. Si ver esto está arruinando mi relación contigo, ayúdame a entenderlo. Si hacer esto, o hablar esto o lo otro, si esto me está afectando mi relación contigo, hazme entenderlo. Es muy importante que nosotros le preguntemos a Dios por todo, porque a nuestra propia opinión, a nuestra propia vista, pues todo nos va a parecer a bien. ¿Por qué? Porque no nos gusta equivocarnos, porque sabemos que hacemos todo perfecto. Pero la pregunta ¿es perfecto delante de los ojos de Dios? Y créanme que nos puede sorprender la respuesta de Jesús. Porque les digo, uno muchas veces hace y dice cosas porque uno piensa que no pasa nada, pero realmente delante de Dios es correcto. Es allí lo que nosotros debemos de procurar, y por eso es tan importante que busquemos nosotros tener ese temor hacia Dios. Entonces, tener un temor a Dios es tenerle un respeto. Si yo estoy haciendo o diciendo esto, ¿estoy respetando a Dios? Y si la respuesta es no, o a lo mejor y nos quedamos pensando, ¿quién sabe? Pues obviamente es que no. O sea, si estamos 100% seguros que no pasa nada, adelante. Pero si hay algo en nuestro corazón que nos está diciendo, no, pues quién sabe, yo creo que no estará bien, pues hay que detenernos y hay que analizar eso. Pero sobre todo hay que pedirle a Dios que nos dé su guianza, que nos dé su sabiduría para poder apartarnos del mal. Porque como les digo, cada cabeza es un mundo, en cada cultura es diferente. Créanme que yo, si algo que he aprendido es que también difiere mucho el cristianismo en las culturas. Yo me he sorprendido de su modo de ser cristianos en otros países, y yo digo, qué curioso, aquí eso como que eso aquí no está muy bien visto, pero para otros países no hay problema. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti? Y a lo mejor tú digas, no, pues es que a mí Dios no me ha dicho que me aleje de eso. Diría mi papá, ya le preguntaste a Dios si a eso le agrada. Entonces yo pienso que eso también tenemos que hacerlo todos como cristianos, ponernos un momento a reflexionar en nuestra vida y ponernos a platicar con Dios y preguntarle, Señor, ¿te agrada que yo haga esto? ¿Te agrada que a lo mejor que yo me vista así? ¿Te agrada que yo hable así? ¿Te agrada que yo vea esto? ¿Te agradan mis amistades? ¿Te agrada lo otro?
¿Por qué es importante tomar en cuenta a Dios en todo esto? Porque Dios es el único que nos va a ayudar a apartarnos del mal. Créanme que nosotros como seres humanos estamos, pues literalmente y tristemente, a causa del pecado en todo este mundo, tristemente nacemos todos pecando, literal. O sea, todos nosotros nacemos en pecado y tristemente que vamos por ese caminito del pecado. Es por eso que necesitamos preguntarle a Dios. Si queremos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que consultar a Dios y decirle: Señor, yo quiero agradarte en todo momento. ¿Será que esto te agrada? Y si Dios nos hace entender que no, pues es mejor que nos apartemos, porque aquí en estos versículos es un modo en el que Dios nos está diciendo: hey, apártate del mal. Y yo sé que ustedes me puedan decir: no, pues también Arely, hay muchísimos otros modos que podamos apartarlos. Ok, aplíquenlos en su vida. Y cada uno de nosotros tenemos que aplicar eso en nuestra vida para apartarnos del mal y para poder seguir el camino de Dios, para poder hacer la voluntad del Padre. Así que pues mi deseo es que aprendamos a saber discernir entre lo bueno y lo malo, que aprendamos a buscar a Dios con un corazón sincero. Y créanme que esto es para todos, o sea, esto también es para mí, porque créanme que uno como cristiano, uno no es perfecto, uno le falla a Dios incontables veces, y yo sé que Dios es tan bueno y tan misericordioso que Dios nos perdona a todas. En serio que si algo yo admiro de Dios es eso, porque, o sea, digo yo que a nosotros como seres humanos nos cuesta perdonar, pero a Dios no. O sea, Dios nos puede perdonar 1,000 veces, y eso es algo que es digno de admirar, ¿saben? Porque, o sea, ¿quién hace eso? ¿Verdad que nadie? O sea, y Dios es tan perfecto que podemos caer hasta en lo más bajo, y aún ahí en lo más bajo Dios nos está extendiendo su mano y nos está diciendo: levántate, échale ganas, vuelve a comenzar de cero. Por eso hay que nosotros motivarnos cada día a analizar nuestra vida y apartarnos cada día del mal, porque créanme que el mal está en todos lados. O sea, yo pienso que el mal no duerme, el mal está en todos lados, y de nosotros depende si seguimos lo malo o si seguimos lo bueno. Pero déjenme decirles que Dios no habita en la oscuridad, Dios no habita donde está lo malo, Dios está en la luz. ¿Por qué? Porque Dios es la luz. Y Dios quiere que nosotros sigamos esa luz para que nosotros podamos ser luz. Así que bueno, pues yo espero que este pequeño devocional haya sido de bendición para sus vidas. Y pues, ¿qué les parece si finalizamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora porque sabemos que has hablado toda nuestra vida y a nuestro corazón. Queremos pedirte que nos perdones si en algo te hemos fallado y que nos ayudes a poder corregir nuestro camino, que podamos ir en pos de ti buscando agradarte, que podamos apartarnos del mal. En esta hora te queremos pedir que nos des gracia, que nos des sabiduría, que sea tu Espíritu Santo quien nos diga qué es lo que debemos nosotros apartar. Nos pedimos que seas tú trayendo convicción de pecado en nuestra vida, en nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes para que a partir de ahora en adelante podamos vivir una vida que te agrade, podamos buscar siempre tu rostro. Ponemos nuestras vidas en tus manos, pidiéndote que seas tú quien tome el control total de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro consciente como nuestro inconsciente, y que en todo momento podamos nosotros buscar agradarte, que en todo momento podamos estar buscando ser esos hijos que tú quieres que nosotros seamos. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues mi deseo es que este pequeño devocional se quede en sus vidas. Gracias por acompañarme una semana más y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.